Una nueva esperanza. Durante milenios, el Consejo Galáctico había mantenido la paz entre las estrellas. Compuesto por sabias especies antiguas, el Consejo fomentaba la cooperación y la unidad entre las innumerables civilizaciones que salpicaban el cosmos. Sus exploradores recorrían los brazos espirales de la galaxia, siempre vigilantes de inteligencias emergentes para guiarlas hacia el gran tapiz de la sociedad galáctica. Fue una de esas exploraciones de rutina la que llevó al capitán explorador Silos y su tripulación a los remotos confines del espolón de Orión. Su elegante nave plateada, el Sueño Luminoso, salió del espacio warp en los límites de una estrella amarilla sin particularidades. Los escáneres de largo alcance habían detectado signos de una joven civilización dando sus primeros pasos tentativos hacia el vacío interestelar. ¿Qué hemos encontrado, Neria?, preguntó Silos a su oficial científico, inclinándose hacia adelante en su silla de mando para observar las pantallas holográficas que brillaban ante él. Los delgados dedos azules de Neria danzaban sobre la consola, sus ojos violetas analizando los datos que llegaban. Una especie llamada humanos, capitán. Han logrado el vuelo espacial básico y establecido algunas colonias en sus mundos vecinos. El desarrollo tecnológico avanza rápidamente. Silos asintió. Era una historia familiar. El Consejo haría contacto, guiaría a los humanos a través de las turbulentas primeras etapas de la civilización interestelar y les daría la bienvenida a la comunidad galáctica. Podría llevar algunos siglos, pero el proceso estaba bien establecido. Mientras el Sueño Luminoso navegaba hacia el tercer planeta desde el Sol, un mundo que los nativos llamaban Tierra, Silos no pudo evitar sentir un cosquilleo de emoción. Cada nueva especie era un nuevo hilo tejido en el gran tapiz, una nueva voz para unirse al coro de unidad bajo la sabia guía del Consejo. Sin embargo, a medida que la Tierra crecía en sus pantallas de visualización, Neria frunció el ceño ante sus lecturas. Capitán, estoy detectando firmas de energía inusuales del planeta. Algún tipo de tecnología avanzada. Mucho más allá de lo que esperaríamos de una civilización en esta etapa. Silos se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Un sentimiento de inquietud se agitó en su pecho. El mundo azul y verde colgaba en el vacío ante ellos, engañosamente sereno. Pocos sabían que la tranquila fachada ocultaba algo que la galaxia no había visto en eones, el despertar de un gigante dormido. La Tierra no era la civilización joven e ingenua que habían esperado. Los humanos habían estado ocupados, y el Consejo estaba a punto de ver sus expectativas destrozadas. Expectativas destrozadas. Mientras el Sueño Luminoso se deslizaba en órbita alta sobre el brillante mundo azul, Silos y su tripulación se encontraron impresionados e inquietos. Estaciones espaciales giratorias y extensos astilleros orbitales rodeaban el planeta en un collar de industria. Naves relucientes revoloteaban entre las instalaciones, sus cascos blasonados con extraños glifos. Pintaba una imagen de una especie cuyas aspiraciones llegaban mucho más allá de su propio sistema estelar. Habrán una frecuencia de comunicación, ordenó Silos, preparándose para pronunciar los saludos tradicionales de un primer contacto pacífico. Pero antes de que pudiera hablar, una fuerte voz humana resonó en el puente. Saludos, nave del Consejo Galáctico. Los estábamos esperando. Silos y su tripulación intercambiaron miradas de asombro. Neria articuló, lo sabían, con incredulidad. Recomponiéndose, Silos respondió, soy el capitán Silos del Consejo Galáctico. ¿Con quién tengo el honor de hablar? La pantalla de visualización parpadeó y se resolvió en la imagen de un hombre humano con un impecable uniforme gris, sus rasgos severos pero no crueles. Soy el almirante Kilos del Comando Espacial Unificado de la Tierra. Bienvenidos al Sistema Sol. Las palabras fueron hospitalarias, pero las implicaciones dejaron atónito a Silos. No debería haber un comando espacial planetario organizado, y mucho menos un almirante, en una civilización tan joven. Los humanos habían avanzado mucho más rápido de lo previsto. Almirante Kilos, comenzó Silos con cuidado. Su gente ha avanzado notablemente. El Consejo desea extender nuestra amistad y guía mientras dan sus primeros pasos en la galaxia en general. Los labios de Kilos se curvaron en una sonrisa irónica. Capitán Silos, aprecio la oferta,
pero la humanidad ha estado planeando este día durante mucho tiempo. Estamos preparados para estar como iguales entre las estrellas. La declaración no contenía arrogancia, solo una confianza tranquila respaldada por la bulliciosa infraestructura orbital. Cuando terminó la comunicación, Silos miró fijamente el mundo azul y verde de abajo, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Neria rompió el silencio, su voz un susurro. Capitán, los escáneres han detectado algo más. Una especie de estructura masiva oculta a la sombra de su luna. Los ojos de Silos se abrieron como platos cuando la imagen apareció en la pantalla. Era un astillero, pero a una escala que empequeñecía cualquier cosa que el Consejo poseyera. Y anidada dentro de su enorme estructura había una nave, un coloso de metal negro y energía resplandeciente. La humanidad no solo había avanzado más rápido de lo esperado. También se habían estado preparando, construyendo, creando una fuerza que podría remodelar el equilibrio del poder galáctico. El Consejo siempre había asumido que las razas más jóvenes se someterían naturalmente a su guía. Pero mientras Silos contemplaba el gigante que tomaba forma en secreto, se dio cuenta de que las viejas suposiciones se estaban desmoronando. La galaxia estaba a punto de cambiar y la Tierra sería el catalizador. Solo podía esperar que el Consejo estuviera preparado para la tormenta que se avecinaba. Thunderchild. En unos días, Silos y su tripulación aceptaron la invitación humana para recorrer su logro supremo, la UES. Thunderchild. Mientras su transbordador diplomático se deslizaba hacia la cavernosa bahía del hangar, no pudieron evitar sentirse empequeñecidos por la escala pura de la nave. Era menos una nave y más una fortaleza móvil, una ciudad en el espacio diseñada para un único propósito, la guerra. El almirante Kilos los recibió personalmente, su porte formal pero no hostil. Mientras los guiaba a través de los laberínticos pasillos del Thunderchild, hablaba con un orgullo silencioso. Hemos estado monitoreando la situación galáctica durante bastante tiempo. El Consejo hace un trabajo admirable manteniendo la paz, pero sentimos que era necesario un enfoque diferente. Silos absorbió las vistas a su alrededor, los gruesos mamparos blindados, las bulliciosas estaciones de la tripulación, los pesados emplazamientos de armas que parecían erizarse desde cada superficie. Todo era tan diferente de los elegantes diseños minimalistas favorecidos por las razas del Consejo. ¿Y qué enfoque es ese, almirante?, preguntó con cansancio. Kilo se detuvo ante una gran ventana de observación, señalando la actividad más allá. Ingenieros en exotrajes pululaban sobre el casco de la nave, atendiendo su vasta gama de sistemas avanzados. Fuerza, capitán. La galaxia es un lugar peligroso. Hay amenazas ahí fuera que la diplomacia por sí sola no puede disuadir. Neria, siempre la científica, intervino. Su tecnología es muy avanzada. Las lecturas de energía no se parecen a nada que hayamos visto antes. Kilos asintió. Lo llamamos tometría cuántica. La fusión de la ciencia y algo más. Nos permite hazañas que antes se consideraban imposibles. Impulsores inerciales, escudos de singularidad, cañones de gravitones. El Thunderchild los maneja todos. Silos sintió un escalofrío recorrerlo. Cada término representaba un concepto que el Consejo había descartado durante mucho tiempo como teórico en el mejor de los casos, fantasía en el peor. Sin embargo, aquí estaba una raza supuestamente joven discutiéndolos casualmente como un hecho. A medida que avanzaba el recorrido, las implicaciones se hicieron evidentes. La humanidad no solo se había puesto al día con el Consejo. En muchos sentidos, los habían superado. Sus naves no solo eran avanzadas, sino que estaban diseñadas con un enfoque en el combate que era completamente ajeno a la forma de pensar del Consejo. En el cavernoso centro de mando, Kilos mostró una pantalla holográfica del Thunderchild en acción. Silos y su tripulación observaron con mudo asombro cómo la poderosa nave se encogía de hombros ante golpes que habrían destrozado las naves del Consejo, sus extrañas armas atravesando enemigos simulados con una facilidad aterradora. ¿Cuántas?, logró preguntar Silos con los labios entumecidos. ¿Cuántas de estas naves tienen? La expresión de Kilos era indescifrable. Suficientes. El Thunderchild es solo el comienzo.
Tenemos naves más grandes y poderosas en producción. Acorazados, portaaviones. Estaciones de batalla de clase Titán. La Tierra está lista para defenderse a sí misma y a sus aliados. Cuando el recorrido concluyó y regresaron al sueño luminoso, Silos supo que todo había cambiado. El dominio milenario del Consejo sobre los asuntos galácticos se había basado en la suposición de superioridad tecnológica. Ahora esa superioridad estaba en duda. La Tierra no solo se había alzado para encontrarse con el Consejo. Tenían el potencial de eclipsarlos por completo. Y mientras Silos consideraba las implicaciones, no podía quitarse la sensación de que el ascenso de la humanidad apenas había comenzado. La pregunta era, ¿qué harían con su nuevo poder? La respuesta determinaría el destino de la galaxia misma. Cambio de paradigma. Las grandes cámaras del Consejo Galáctico estaban en un alboroto. Representantes de 100 civilizaciones que abarcaban estrellas discutían y gritaban, su decoro habitual olvidado ante las revelaciones trascendentales traídas por el informe del capitán Silos. En el centro de la tormenta se encontraba el alto consejero Baylen, su rostro envejecido surcado por la preocupación. En todos sus siglos, nunca había visto al Consejo tan dividido, tan incierto. La noticia de las capacidades avanzadas de la Tierra había enviado ondas de choque a través de la comunidad galáctica. Esto no puede continuar, bramó el embajador Craxus del Imperio Sorgan, sus rasgos escarpados retorcidos por la ira. No se puede permitir que ninguna especie advenediza amenace el equilibrio de poder. Deben ser contenidos. Murmullos de acuerdo se extendieron por la cámara. Muchas de las razas más militantes veían a la Tierra como un rival potencial, un desafío a sus propias ambiciones. Pero otros eran más cautelosos. ¿Y cómo propones que hagamos eso?, preguntó Laria de la ascendencia celestial, su voz melódica cortando el estruendo. Por lo que ha informado el capitán Silos, la tecnología de la humanidad está más allá de cualquier cosa que poseemos. Intentar forzarlos podría ser desastroso. Baylen levantó una mano pidiendo silencio. Por favor, no nos precipitemos. Esta situación requiere una cuidadosa consideración. Hemos mantenido la paz durante milenios a través de la diplomacia y la cooperación. Seguramente podemos encontrar una manera de integrar a la Tierra en la comunidad galáctica pacíficamente. Integración, se burló Craxus. No tienen interés en unirse a nosotros como iguales. Sus acciones hablan de un deseo de dominación. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. El debate continuó sin que surgiera un consenso claro. Algunos pedían diplomacia, otros sanciones o incluso acción militar, pero todos estaban unidos en su preocupación. El Consejo había mantenido su autoridad al ser la superpotencia tecnológica y económica indiscutible de la galaxia. Ahora esa posición estaba amenazada. Al final, se decidió que se enviaría un enviado a la Tierra para abrir canales diplomáticos formales. Buscarían comprender las intenciones de la humanidad y encontrar una manera de llevarlos al redil de la ley galáctica. Era una misión delicada, ya que el destino del propio Consejo podría pender de un hilo. Mientras la reunión se levantaba y los representantes se dispersaban a sus naves y mundos de origen, Baylen no pudo evitar una sensación de presagio. El cambio estaba llegando a la galaxia. Eso era seguro. La pregunta era si el Consejo podría capear la tormenta que se avecinaba. Durante milenios, habían sido la luz guía de la civilización, los guardianes de la paz y la estabilidad. Pero ahora, un nuevo poder había surgido, uno con el potencial de remodelar el tejido mismo de la sociedad galáctica. El Consejo siempre había asumido que las razas más jóvenes seguirían naturalmente su ejemplo. Pero la humanidad parecía diferente. Habían avanzado en secreto, desarrollando tecnologías y estrategias que desafiaban los cimientos mismos del poder del Consejo. No habían buscado permiso ni guía, sino que habían trazado su propio rumbo. Mientras Baylen contemplaba las estrellas, no pudo evitar preguntarse si la era de supremacía incuestionable del Consejo estaba llegando a su fin. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas y terrores aún desconocidos. Quizás el ascenso de la humanidad era una señal de lo que vendría, un presagio de una nueva era en la que las viejas certezas ya no se aplicaban. Solo una cosa estaba clara.
El Consejo tendría que adaptarse o arriesgarse a quedarse atrás. Los próximos días pondrían a prueba su sabiduría y resolución como nunca antes. El paradigma había cambiado, y nada volvería a ser lo mismo. El enviado. La embajadora Sara del Consejo Galáctico se encontraba ante las imponentes agujas del complejo de la capital de la Tierra. Sus túnicas diplomáticas ondeando en la brisa artificial. Había sido elegida para esta misión por su ingenio rápido y su comportamiento imperturbable. Pero incluso ella sintió una punzada de nerviosismo mientras ella y su séquito eran escoltados al corazón del poder humano. Los grandes salones eran un estudio de contrastes. Tecnología elegante y avanzada perfectamente integrada con elementos naturales y adornos artísticos. Hablaba de una especie igualmente a gusto con lo práctico y lo estético, un equilibrio que era raro en la galaxia. Fue recibida por un humano alto con un porte digno. Su cabello gris plateado y su rostro surcado de arrugas hablaban de largos años de servicio. Bienvenida a la Tierra, embajadora Sara. Soy el secretario Beellows del Gobierno Unificado de la Tierra. La estábamos esperando. Sara inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias, secretario Beellows. El Consejo Galáctico envía sus saludos y espera un diálogo productivo entre nuestros pueblos. Beellows sonrió, pero había un toque de acero detrás de su expresión genial. Por supuesto, tenemos mucho que discutir. Por favor, sígame. Mientras caminaban por los pasillos del poder, Sara no pudo evitar maravillarse de la tranquila confianza de los humanos a su alrededor. Se movían con propósito y seguridad, como si su nuevo estatus como potencia galáctica fuera algo que habían anticipado durante mucho tiempo. La sala de reuniones era espaciosa y bien equipada, con una vista impresionante de la extensa ciudad capital del planeta. Sara y su equipo tomaron sus asientos frente a la delegación humana liderada por el secretario Beellows y el almirante Kilos, el arquitecto de la poderosa flota espacial de la Tierra. Las negociaciones comenzaron en serio con Sara delineando el deseo del Consejo de que la Tierra se alinee con las leyes y normas galácticas. Habló de los beneficios de la cooperación, de la sabiduría de las razas antiguas, de la estabilidad que el Consejo había traído a las estrellas. Pero Beellows y Kilos no se conmovieron. Embajadora, dijo Beellows con calma, apreciamos la perspectiva del Consejo, pero la Tierra tiene su propia visión para el futuro. No seremos restringidos por reglas y limitaciones establecidas por otros. Sara frunció el ceño. Las leyes del Consejo existen por una razón. Previenen conflictos, aseguran un comercio justo y protegen los derechos de todos los seres sensibles. Seguramente, puede ver el valor en eso. Kilos se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Lo que vemos es una galaxia donde los fuertes se aprovechan de los débiles, donde antiguas rencillas y rivalidades hierven a fuego lento bajo una apariencia de paz. Las leyes del Consejo son una venda, no una cura. Sara se erizó ante la implicación. ¿Y qué sugeriría como alternativa? ¿Anarquía? ¿Guerra interminable? Beellows levantó una mano apaciguadoramente. En absoluto. Pero considere esto. Hay amenazas ahí fuera que el Consejo no está preparado para manejar. Peligros de más allá del borde galáctico. Fuerzas a las que no les importa la diplomacia o la negociación. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sara. Había oído susurros de tales cosas, pero siempre los había descartado como mitos y exageraciones. ¿Qué estás diciendo? La expresión de Kilos era sombría. Estamos diciendo que la galaxia necesita un nuevo tipo de liderazgo. Uno que esté preparado para enfrentar la tormenta que se avecina, y la Tierra tiene la intención de proporcionar ese liderazgo con o sin la bendición del Consejo. Las implicaciones pesaban en el aire. La Tierra no solo estaba desafiando la autoridad del Consejo, sino su propia relevancia. Se veían a sí mismos como el futuro, un baluarte contra peligros aún desconocidos. Cuando la reunión terminó y Sara regresó a su nave, su mente corría con las implicaciones. El Consejo había intentado contener a la Tierra para llevarlos al redil. Pero se estaba volviendo claro que la humanidad no tenía intención de ser contenida. Eran un comodín, un nuevo poder con la fuerza y la voluntad para remodelar el orden galáctico.
Y mientras Sara consideraba los susurros de amenazas inminentes, no pudo evitar preguntarse si, solo quizás, la Tierra tenía razón. Quizás la galaxia necesitaba un nuevo tipo de guardián. La era del dominio incuestionable del Consejo estaba terminando. Lo que vendría después sería determinado por las elecciones de los próximos días. Una Tierra con sus poderosas flotas y su espíritu indomable estaría en el centro de todo. El precipicio. El Consejo Galáctico estaba en crisis. El informe de la embajadora Sara había confirmado sus peores temores. La Tierra no tenía intención de someterse a su autoridad. Los humanos habían rechazado cortés pero firmemente las propuestas del Consejo, insistiendo en trazar su propio rumbo. Facciones dentro del Consejo discutían amargamente sobre cómo responder. Algunos pedían sanciones, aislamiento, una demostración de fuerza para someter a los humanos advenedizos. Otros, más cautelosos, aconsejaban moderación, advirtiendo que la destreza tecnológica de la Tierra los convertía en un enemigo peligroso. Pero antes de que se pudiera alcanzar un consenso, una nueva amenaza surgió de las profundidades del espacio. En los límites del borde galáctico, los sensores de largo alcance detectaron una oleada de energía masiva como nunca antes se había visto. Y luego comenzaron a llegar los informes. Mundos oscureciéndose, sistemas estelares enteros desapareciendo sin dejar rastro. Algo estaba ahí fuera. Algo antiguo y poderoso y completamente alienígena. El Consejo se apresuró a responder, despachando flotas para investigar. Pero nave tras nave se quedó en silencio, perdida en el vacío. Ante esta amenaza existencial, el Consejo recurrió al único poder que podría ser capaz de hacerle frente, la Tierra. Tragando su orgullo, enviaron una súplica urgente de ayuda, esperando que el cacareado poder tecnológico de la humanidad pudiera cambiar el rumbo. La respuesta fue rápida y decisiva. Una poderosa flota humana liderada por él. Thunderchild mismo, se aventuró en lo desconocido, lista para enfrentar cualquier horror que acechara más allá del borde. Y a su cabeza estaba el almirante Kilos, con el rostro sombrío y decidido. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. La fuerza alienígena era vasta e incomprensible, blandiendo energías que desafiaban la comprensión. Pero los humanos los enfrentaron de frente. Su tometría cuántica y su espíritu indomable eran un rival para los horrores sobrenaturales del más allá. Al final, fue él, Thunderchild, el que cambió el rumbo. Maltrecha y marcada, la poderosa nave se sumergió en el corazón de la armada alienígena, sus cañones de gravitones y escudos de singularidad ardiendo con la furia de 1000 soles. Y en una explosión cataclísmica final, la amenaza alienígena fue vencida, dispersada a los vientos cósmicos. El costo había sido alto. Muchas naves humanas se habían perdido, e incluso la propia Thunderchild era una ruina. Pero habían ganado. Contra todo pronóstico, la Tierra se había mantenido firme, un faro de esperanza en la noche más oscura. Y mientras la galaxia celebraba, mientras el Consejo emitía su profundo agradecimiento y gratitud, una nueva comprensión amaneció. La Tierra no solo había salvado la galaxia, se habían convertido en sus líderes. El viejo orden había sido destrozado. La autoridad del Consejo, irreparablemente socavada. A raíz de ello, se forjó una nueva alianza con la Tierra en su centro. La forma de hacer las cosas de los humanos, audaz, innovadora, proactiva, se convirtió en la nueva norma. La galaxia ya no se acobardaría de miedo, esperando que la diplomacia y la buena voluntad fueran suficientes. Se mantendría erguida, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y así comenzó una nueva era, una en la que la comunidad galáctica miraba a un brillante mundo azul en busca de guía y protección. La Tierra había surgido no solo como una superpotencia tecnológica, sino como un faro de coraje y determinación. Y bajo su liderazgo, la galaxia nunca volvería a ser la misma. En los grandes salones del complejo de la capital de la Tierra, nació una alianza galáctica recién acuñada con líderes humanos y alienígenas de pie lado a lado. Fue un momento que sería recordado por eones, el día en que una especie una vez desconocida tomó su lugar entre las estrellas, no como un mero advenedizo, sino como los guardianes de la paz y el progreso galácticos.
El camino por delante no sería fácil. Habría nuevas amenazas que enfrentar, nuevos desafíos que superar. Pero con la Tierra al timón, la galaxia estaba lista para enfrentarlos de frente. Un nuevo capítulo había comenzado, y el futuro era brillante y prometedor. En una pequeña y tranquila ceremonia, se inauguró un monumento en el corazón de la capital. Una simple placa con los nombres de los perdidos en la batalla más allá del borde. Y en su centro, blasonada en oro, había una sola frase que encapsulaba el espíritu de esta nueva era. A través de la adversidad, nos levantamos. Y se habían levantado, estos niños una vez dispersos de sol. Ante lo desconocido, se habían mantenido firmes, unidos por el coraje y una voluntad inquebrantable. Y ahora, como líderes de una galaxia agradecida, llevarían ese espíritu adelante hacia cualquier maravilla y desafío que el cosmos tuviera reservado. Era el amanecer de una nueva era, y la Tierra se encontraba en el precipicio, lista para saltar audazmente hacia el futuro. El Consejo Galáctico había contemplado sus naves de guerra y perdido toda esperanza de contenerlos. Pero al final, no fue el miedo lo que definió el ascenso de la humanidad, sino la esperanza. Esperanza de una galaxia unida, un futuro asegurado y un destino entrelazado para siempre con las estrellas. El Imperio Nex había conquistado 17 civilizaciones antes de llegar a la Tierra. Cada victoria había seguido el mismo patrón: fuerza abrumadora, precisión quirúrgica y la inevitable rendición de seres que comprendían la futilidad de la resistencia. El almirante Borkat estaba en el puente de la nave de guerra clase Dominio, Victoria Eterna. Sus escamas iridiscentes reflejaban la canica azul de la tierra abajo. Sus mandíbulas chasquearon en lo que pasaba por diversión entre su especie. Otro mundo primitivo, anunció a su Estado Mayor, señalando la pantalla holográfica que mostraba las capacidades militares de la Tierra. Armas nucleares, vuelo espacial primitivo y motores de combustión interna. Estado: civilización pre-FTL. Clasificación: protocolo de conquista estándar. La tripulación del puente mantuvo su compostura profesional, pero Borkat podía sentir su postura relajada. Esta sería otra operación de rutina, otra nota a pie de página en la expansión interminable del imperio. Los escáneres mostraban bases militares humanas, arsenales de armas y posiciones defensivas, todo dolorosamente obvio para sus sensores avanzados. Lo que los escáneres no mostraban, lo que no podían mostrar era la capacidad de la humanidad para el pensamiento asimétrico. La primera señal de que algo andaba mal llegó durante lo que debería haber sido una neutralización de rutina de las capacidades nucleares de la Tierra. Los Nexi habían realizado esta operación innumerables veces, ataques simultáneos a todas las instalaciones nucleares, seguidos de un pulso electromagnético para desactivar los sistemas de lanzamiento secundarios. Se suponía que terminaría en minutos. En cambio, los equipos de ataque encontraron silos vacíos. Instalaciones falsas. Señuelos que habían estado transmitiendo señales falsas durante años, anticipando la posibilidad de una invasión alienígena. Los verdaderos arsenales nucleares estaban ocultos en lugares tan obvios, tan mundanos que los sofisticados algoritmos de los Nex los habían descartado como irrelevantes. Imposible, siseó Borkat, sus escamas oscureciéndose de ira. Su nivel tecnológico no indica conocimiento de una amenaza extraterrestre. No podrían haberse preparado para nosotros. Su oficial táctico, Renlit, abrió una base de datos histórica. Señor, los humanos tienen un concepto llamado ciencia ficción. Han estado imaginando y preparándose para invasiones alienígenas durante más de un siglo. Han escrito miles de escenarios, explorado innumerables estrategias. Han estado practicando para nosotros en sus mentes desde antes de que tuvieran electricidad. Borkat desestimó esto como una fantasía irrelevante. El Imperio Nex nunca había fallado en una conquista, y no iban a empezar ahora. Ordenó la segunda fase, la exhibición estándar de fuerza sobre los principales centros de población. Naves masivas aparecieron sobre las ciudades más grandes de la Tierra, una vista que había quebrado la voluntad de innumerables civilizaciones antes. Los humanos miraron hacia las naves. Luego se fueron bajo tierra. No en pánico, no con miedo, sino con propósito. En cuestión de horas,
Las principales ciudades de la Tierra parecían haberse vaciado. Pero no estaban abandonadas. Se estaban transformando. Los sistemas de metro se convirtieron en centros de mando. Las redes de alcantarillado se convirtieron en rutas de transporte. Los centros comerciales se transformaron en hospitales improvisados y depósitos de suministros. Señor, informó Renit, estamos detectando patrones inusuales de movimiento humano. Parecen estar implementando protocolos preexistentes. ¿Qué tipo de protocolos?, demandó Borkat. Los llaman planes de apocalipsis zombie, señor. Aparentemente, los humanos han estado creando y compartiendo estrategias para sobrevivir a catástrofes globales como forma de entretenimiento. Las escamas faciales del almirante se aplanaron con incredulidad. Se prepararon para una invasión planetaria planeando para criaturas no muertas imaginarias. Los principios parecen ser sorprendentemente aplicables, señor. Liderazgo descentralizado, redes de suministro de efectivo, estrategias de resistencia civil. Antes de que Renlit pudiera terminar, comenzó el primer contraataque, no de las fuerzas militares, sino de la infraestructura civil. Las plantas de tratamiento de agua liberaron productos químicos cuidadosamente calculados que crearon nubes de vapor que bloqueaban los sensores. Las centrales eléctricas iniciaron sobrecargas controladas que generaron pulsos electromagnéticos, interrumpiendo las comunicaciones Nexor. Los sistemas de control de tráfico orquestaron patrones masivos de embotellamiento que hicieron imposible el movimiento de las tropas terrestres. La avanzada IA de los Nex luchó por predecir las respuestas humanas porque los humanos no seguían ninguna doctrina militar racional. Seguían planes de desastre creados por innumerables individuos, refinados a través de años de imaginación y teorización colaborativa. Borkat observó cómo su plan de invasión perfecto comenzaba a desmoronarse. Su especie había evolucionado a partir de depredadores de emboscada y su doctrina militar se basaba en ataques de precisión y agresión calculada. Pero los humanos, estaba aprendiendo, habían evolucionado como cazadores de persistencia. No necesitaban ganar todas las batallas. Solo necesitaban seguir adelante, seguir adaptándose, seguir sobreviviendo hasta que su oponente cometiera un error. Y los Nex acababan de cometer su primer gran error. Habían asumido que el nivel tecnológico de una especie indicaba su capacidad de resistencia. Habían descartado la imaginación humana como una fantasía irrelevante, sin reconocer que la imaginación era el arma más grande de la humanidad. A medida que los informes de complicaciones crecientes llegaban, Borkat se dio cuenta de una terrible verdad. El Imperio Nex había pasado milenios perfeccionando el arte de conquistar civilizaciones, pero los humanos habían pasado el mismo tiempo pensando en cómo resistir la conquista. Cada libro, cada película, cada historia sobre una invasión alienígena había sido una simulación de entrenamiento, preparándolos para este momento. El almirante miró hacia la Tierra, su superficie aparentemente primitiva ahora revelándose como un campo de batalla cuidadosamente preparado. Esto no sería una conquista estándar. Esto sería algo que el Imperio Nex nunca había enfrentado antes. Una guerra contra un enemigo que los había estado esperando todo el tiempo. Envíen un mensaje al comando imperial, ordenó Borkat, su voz pesada. Clasificación de la Tierra mejorada a enfrentamiento no estándar. Solicito una reevaluación táctica inmediata. Pero mientras daba la orden, se preguntó si ya era demasiado tarde. Los humanos no solo estaban contraatacando. Estaban contraatacando de maneras que ninguna doctrina militar podría haber predicho. Y esto era solo el comienzo. 3 semanas después de la invasión, la primera observadora Selvak se sentó en su cámara de análisis a bordo de la Victoria Eterna, rodeada de pantallas holográficas de patrones de comportamiento humano. Su papel era comprender a las especies conquistadas, sus puntos de quiebre, sus vulnerabilidades psicológicas, sus caminos hacia la sumisión. Pero los datos ante ella desafiaban todos los modelos establecidos. No se están quebrando, informó al almirante. Borkat. Se están transformando. Las escamas del almirante se ondularon con irritación. Explica. Selvak hizo un gesto hacia las pantallas, mostrando imágenes de todo el mundo. En conquistas anteriores, observamos patrones consistentes.
Resistencia inicial, seguida de desesperación, luego aceptación de la inevitabilidad. Pero los humanos. Hizo una pausa, las mandíbulas chasqueando de frustración. Están mostrando lo que anteriormente clasificamos como colapso psicológico, pero están funcionando a máxima eficiencia dentro de ese estado. Las imágenes mostraban a humanos adaptándose a la invasión de maneras que parecían desafiar el comportamiento racional. En Nueva York, los trabajadores de mantenimiento del metro habían convertido sus redes subterráneas en un laberinto de trampas y pasajes falsos, utilizando su conocimiento íntimo de los túneles con un efecto devastador contra las fuerzas terrestres NEX. En Mumbai, los vendedores ambulantes habían convertido su comprensión íntima del flujo de multitudes y los patrones de movimiento urbano en una red de inteligencia que parecía anticipar las operaciones Nexora antes de que comenzaran. Pero fueron las respuestas humanas individuales las que realmente perturbaron a los analistas NEX. Los humanos bajo estrés extremo no se volvían más cautelosos. Se estaban volviendo más agresivos, más innovadores, más dispuestos a correr riesgos que cualquier ser racional consideraría suicidas. Mire esto, dijo Selbach, destacando un incidente en particular. Este humano perdió a toda su familia en nuestros ataques iniciales. Según todos los modelos psicológicos que tenemos, debería estar incapacitado por el dolor. En cambio, las imágenes mostraban a un solo humano que había pasado días estudiando metódicamente los patrones de patrulla de Nexur, identificando debilidades en su armadura, y luego deshabilitó por sí solo a todo un escuadrón usando nada más que productos químicos industriales comunes y dispositivos de tiempo. El humano había sobrevivido, desaparecido, y presumiblemente estaba planeando su próximo ataque. Son todos así, continuó. Cuanto más los herimos, más peligrosos se vuelven. Es como si el dolor y la pérdida no fueran disuasivos, son catalizadores. Borkat observó las pantallas con creciente inquietud. ¿Cómo mantienen la cohesión de la unidad? Su estructura de mando está en caos, su liderazgo militar disperso. Eso es precisamente, señor. No están manteniendo la cohesión de la unidad tradicional. Están formando algo más. Selbach mostró nuevas transmisiones de datos. Los humanos tienen una capacidad extraordinaria para lo que llaman organización informal. Crean redes funcionales complejas a partir del caos. Una célula de resistencia en Berlín podría compartir tácticas con combatientes en Buenos Aires a través de redes de comunicación civil encriptadas. Un avance para derrotar nuestra tecnología de sensores en Tokio se propaga globalmente en cuestión de horas. Las escamas del almirante se oscurecieron. Seguramente tienen un punto de quiebre. Todas las especies lo tienen. La voz de Sirbach llevaba una emoción desconocida. ¿Era miedo? Estamos lidiando con una especie que convirtió su propia mortalidad en una fuente de fuerza. Saben que van a morir eventualmente. Y en lugar de estar paralizados por este conocimiento, lo abrazan. Crean arte al respecto. Bromean al respecto. Mostró más imágenes. Humanos riendo en refugios antiaéreos, cantando canciones durante las pausas en el campo de batalla, creando memes de humor negro sobre la invasión que se extendían por sus redes de información. Procesan el terror burlándose de él. Se enfrentan a la inevitabilidad desafiándola. Nuestras tácticas de guerra psicológica no solo están fallando, están siendo contraproducentes. Una nueva alerta brilló en las pantallas. Otra fuerza terrestre NEX se había quedado en silencio. Esta vez en las montañas de Afganistán. Los humanos allí se habían basado en siglos de experiencia luchando contra fuerzas tecnológicamente superiores, transmitiendo conocimientos de generación en generación. No solo se habían preparado para esta lucha. Habían estado practicando para ella a través de cada conflicto anterior. Hay algo más, agregó Selbach, bajando la voz. Hemos detectado un patrón en los registros históricos humanos. Cuando se enfrentan a amenazas de nivel de extinción, no solo resisten, cambian. Experimentan una evolución cultural y tecnológica radical a velocidades que deberían ser imposibles. No solo nos están combatiendo, señor. Están usando este conflicto para transformarse. Borkat miró las pantallas, observando cómo los humanos de todo el planeta continuaban desafiando cada predicción, cada modelo,
cada suposición sobre cómo debería comportarse una especie bajo una fuerza abrumadora. Los Nex habían evolucionado como depredadores solitarios, reuniéndose en jerarquías rígidas para lograr eficiencia. Pero los humanos habían evolucionado para unirse, para volverse más fuertes a través de la adversidad, para convertir el sufrimiento compartido en lazos inquebrantables. Actualicen los protocolos de invasión, ordenó. Clasificación: peligro extremo. Los humanos no deben ser enfrentados individualmente. Son más peligrosos cuando están aislados y se presume que están derrotados. Pero mientras daba la orden, una nueva comprensión amaneció. El imperio Nexi había pasado generaciones perfeccionando el arte de quebrar la voluntad de lucha de una especie. Pero, ¿cómo se quiebra la voluntad de una especie que transforma la derrota en desafío, que convierte el dolor en fuerza, que responde a la amenaza de extinción convirtiéndose en algo nuevo? La respuesta se estaba volviendo cada vez más clara. No lo haces. Huyes. El ingeniero jefe Castell se paró frente a la proyección holográfica del alto mando Nexor. Sus escamas pálidas de angustia mientras entregaba su informe. Nuestra superioridad tecnológica se está convirtiendo en una desventaja, afirmó. Palabras que habrían sido impensables apenas unos meses atrás. Los comandantes reunidos se movieron incómodamente mientras Castell mostraba el primer ejemplo. Este era un dron de batalla estándar de clase 4 equipado con blindaje adaptativo y puntería de red neuronal. La imagen mostraba los restos del dron. Fue desactivado por una combinación de fertilizante comercial y combustible diésel detonado por un dispositivo hecho con un teléfono celular. Uno de los comandantes interrumpió. Seguramente nuestros escudos estaban calibrados para defenderse contra armas de plasma, rayos de partículas y detonaciones nucleares, finalizó Castell. No las burdas reacciones químicas que favorecen los humanos. No están tratando de igualar nuestra tecnología. Están yendo por debajo de ella. La presentación continuó, cada ejemplo más inquietante que el anterior. Los humanos estaban usando su tecnología e infraestructura primitivas contra los invasores de maneras que ninguna civilización avanzada había considerado jamás. En Australia, el conocimiento aborigen del paisaje había llevado a las fuerzas terrestres de Nexor a trampas mortales naturales. En Canadá, el equipo de Tala había sido reutilizado en armas antiaéreas primitivas pero efectivas, usando cadenas y cables para atrapar naves de bajo vuelo. Los humanos tienen un dicho, continuó Castell, el conocimiento es poder, pero no se refieren solo al conocimiento avanzado. Preservan y valoran todo el conocimiento, incluso el que parece obsoleto. Y ahora lo están usando todo. Mostró imágenes de diferentes teatros de guerra. En Vietnam, las antiguas redes de túneles se combinaban con técnicas mineras modernas para crear sistemas subterráneos que causaban estragos en los sensores NEX. En Suiza, las fortificaciones alpinas centenarias se utilizaban junto con la tecnología moderna para crear posiciones defensivas que parecían imposibles de romper. Su mayor ventaja es su ineficiencia, explicó Castell, su voz con una nota de admiración reacia. Evolucionamos hacia la optimización perfecta, desarrollando soluciones únicas para cada problema. Los humanos nunca dejaron de experimentar. Tienen docenas de formas de hacer todo, y las están combinando todas. Las imágenes mostraban más ejemplos. Antiguas artes marciales adaptadas para explotar puntos débiles en la armadura de combate NEX. Técnicas tradicionales de fermentación utilizadas para crear agentes biológicos que ensuciaban sus filtros avanzados. Trabajadores de la construcción utilizando su equipo de maneras que convertían los entornos urbanos en trampas mortales para las fuerzas Nexi. Pero el aspecto más peligroso, continuó Castell, es su intercambio de información. Mostró comunicaciones interceptadas. No solo están usando sus canales militares oficiales. Están usando algo llamado redes sociales. Los combatientes de la resistencia están compartiendo tácticas exitosas a través de canales encriptados, creando manuales de instrucciones, incluso publicando videos tutoriales. Los comandantes observaron con horror cómo los humanos documentaban y compartían sus técnicas de guerra improvisadas con el mismo entusiasmo casual que alguna vez usaron para compartir recetas o consejos de renovación del hogar.
Un adolescente en Brasil descubriría una debilidad en la armadura de Nex, y en cuestión de horas, los combatientes de la resistencia en Ucrania la estarían explotando. Su creatividad parece ser fractal, explicó Castell. Cada solución que descubren conduce a múltiples aplicaciones nuevas. Cuando nos adaptamos para contrarrestar una técnica, no solo encuentran otra, encuentran 10 más. Mostró un conjunto final de estadísticas. Nuestras líneas de suministro están siendo interrumpidas por armas hechas con equipo agrícola. Nuestras redes de comunicación están siendo comprometidas por productos electrónicos civiles reutilizados. Nuestros sistemas avanzados de IA están siendo confundidos por tácticas tomadas de los juegos infantiles humanos. Las escamas del ingeniero jefe habían adquirido un tinte grisáceo de profunda preocupación. Diseñamos nuestros protocolos de invasión para contrarrestar amenazas de civilizaciones de tipo 1 a tipo 3. Los humanos son técnicamente pretipo 1, pero nos están combatiendo con técnicas de toda su historia, desde la edad de piedra hasta la era digital, todo a la vez. Un comandante habló. Seguramente, podemos adaptar nuestras defensas. Eso es precisamente, Castell. Estamos tratando de adaptarnos a todo simultáneamente. Nuestros escudos son ahora tan complejos, tratando de detener todas las amenazas posibles que se están volviendo energéticamente ineficientes. Nuestra IA está tan abrumada tratando de predecir los patrones de comportamiento humano que está comenzando a fallar. Nos volvemos menos efectivos a medida que tratamos de contrarrestar su caos. Hizo una pausa, las mandíbulas chasqueando en lo que podría haber sido una risa nerviosa. Tienen un término, MacGyvering, llamado así por un personaje de ficción que podía crear soluciones a partir de materiales disponibles al azar. Pensamos que su entretenimiento era solo fantasía. No nos dimos cuenta de que era entrenamiento. La presentación terminó con una simulación que mostraba la tasa acelerada de pérdidas de Nex. Su tecnología superior, una vez su mayor ventaja, se había convertido en un sistema complejo con innumerables puntos potenciales de falla. Mientras tanto, la resistencia humana se hacía más efectiva cada día a medida que aprendían, se adaptaban y compartían sus innovaciones mortales. Evaluación final, concluyó Castell. No nos enfrentamos a una civilización pretipo 1. Nos enfrentamos a todo tipo de civilización simultáneamente, utilizando herramientas y técnicas refinadas durante miles de años, entregadas a través de redes de comunicación modernas e implementadas con lo que ellos llaman creatividad desesperada. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Los Nex habían construido su imperio sobre la suposición de que la superioridad tecnológica garantizaba la victoria. Pero los humanos no estaban tratando de ganar siendo superiores. Estaban ganando siendo impredecibles, ingeniosos y absolutamente implacables en su improvisación. Y apenas estaban comenzando. La analista cultural Mirax miraba fijamente sus pantallas de datos a bordo de la Victoria Eterna, observando cómo otra operación Nex cuidadosamente planeada se desmoronaba. Esta vez estaba sucediendo en Singapur, donde una coalición de vendedores de comida callejera, trabajadores de la construcción y analistas financieros se habían coordinado de alguna manera para desactivar un importante depósito de suministros Nex. La diversidad de habilidades y perspectivas involucradas no solo era impresionante, era completamente ajena a los Nexet. Creo que he identificado su verdadera arma, anunció al Consejo de Guerra. No es su tecnología, sus recursos, ni siquiera su improvisación. Es su diversidad. El almirante Borkat y los otros líderes dirigieron su atención a su presentación. La pantalla mostraba miles de culturas, idiomas y sistemas de creencias humanos, todos interconectados de maneras complejas. El imperio Nexi logró el dominio a través de la uniformidad y la estandarización, explicó Mirax. Pero los humanos prosperan con las diferencias. Cada cultura humana desarrolló soluciones únicas a los desafíos de supervivencia. En lugar de converger en enfoques óptimos, mantienen miles de métodos, filosofías y perspectivas diferentes. Mostró imágenes de diferentes movimientos de resistencia en todo el mundo. En la selva amazónica, las tribus indígenas enseñaban a los guerrilleros urbanos a moverse invisiblemente a través de la densa vegetación. En Japón,
Las antiguas técnicas de infiltración ninja se combinaban con métodos modernos de piratería para violar los sistemas de seguridad de NEX. Cada cultura contribuía con sus conocimientos y perspectivas únicos a la resistencia. Miren este patrón, continuó, destacando las redes de comunicación. Cuando los humanos se enfrentan a un problema, no solo buscan la solución más eficiente, buscan todas las soluciones posibles. Sus diferentes antecedentes culturales los llevan a abordar el mismo desafío de docenas de maneras simultáneamente. Las escamas del almirante se oscurecieron. Seguramente esto los hace ineficientes, propensos al conflicto. Eso es precisamente, señor, interrumpió Mirks. Son propensos al conflicto. Discuten constantemente. Pero han convertido la discusión en una fortaleza. Cuando los humanos no están de acuerdo, no solo eligen un ganador. A menudo crean soluciones híbridas que son más fuertes que cualquiera de los enfoques originales. Mostró más ejemplos. Un monasterio budista en Tailandia se había convertido en una fusión de centro de meditación e instalación de planificación táctica, combinando antiguas técnicas de atención plena con análisis estratégicos modernos. En México, las celebraciones tradicionales del Día de Muertos se han adaptado a un sofisticado sistema para mantener la moral y honrar a los combatientes de la resistencia caídos. Tienen otro dicho, continuó Mirs, piensa fuera de la caja. Su diversidad cultural significa que no solo piensan fuera de una caja, piensan fuera de miles de cajas diferentes a la vez. Y están compartiendo estas perspectivas más rápido de lo que podemos adaptarnos a ellas. La pantalla mostró el crecimiento exponencial de las técnicas de resistencia humana. Cada grupo cultural contribuía con sus conocimientos únicos, que luego eran adaptados y modificados por otros, creando un crecimiento explosivo de innovaciones tácticas y estratégicas. Análisis final, concluyó Mirax, asumimos que una especie con tantas culturas, creencias y enfoques diferentes sería fácil de dividir y conquistar. En cambio, su diversidad se ha convertido en una defensa inquebrantable. No solo nos están resistiendo, están combinando sus diferencias en algo completamente nuevo. Mostró una imagen final, un mapa global que mostraba la intrincada red de cooperación humana a través de fronteras culturales, nacionales e ideológicas. No estamos perdiendo ante la tecnología humana o las tácticas humanas o incluso la determinación humana. Estamos perdiendo ante la diversidad humana misma. Cada intento que hacemos para comprender y contrarrestar su resistencia solo revela nuevas capas de complejidad que no habíamos considerado. El Consejo de Guerra se sentó en un silencio atónito. Los Nexi habían pasado milenios perfeccionando una única forma de conquista. Los humanos habían pasado milenios desarrollando innumerables formas de todo. Al tratar de derrotar a la humanidad, los Nex habían despertado algo sin precedentes, una especie que podía convertir su mayor debilidad aparente, su desconcertante diversidad, en su mayor fortaleza. Y mientras la resistencia continuaba evolucionando y adaptándose, una cosa quedó clara. El Imperio Nex nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad porque la humanidad no era solo un enemigo. Era toda la historia humana, toda la cultura humana, toda la perspectiva y el potencial humanos, unidos contra una amenaza común mientras mantenían las mismas diferencias que la hacían inconquistable. El comandante supremo Xbar, líder de las fuerzas militares del Imperio Nex, llegó a la victoria eterna 6 meses después de lo que debería haber sido una conquista de rutina. En cambio, encontró un imperio enfrentando su primera verdadera derrota en 10.000 años. «Muéstrenme todo», ordenó. Sus escamas cambiando a través de patrones que no se habían visto desde los días de la fundación del imperio. Patrones de genuina preocupación. El almirante Borkat, la primera observadora Selbach, el ingeniero jefe Castell y la analista cultural Miraov presentaron sus hallazgos en la cámara estratégica principal de la nave. Las pantallas holográficas contaban una historia que desafiaba toda la doctrina militar Nex. Los humanos, comenzó Borkat, han convertido la imprevisibilidad en un activo estratégico. Las pantallas mostraban el patrón, o más bien la deliberada falta de patrón, en la resistencia humana. Cuando los Nex desarrollaron contramedidas para los artefactos explosivos improvisados, los humanos cambiaron a agentes biológicos. Cuando se defendieron de ellos,
cambiaron a la guerra psicológica. Cuando se contrarrestó eso, inventaron formas de combate completamente nuevas. No solo están siendo aleatorios, explicó Selbach. Están cultivando deliberadamente el caos como arma. Nuestra IA táctica se ha vuelto prácticamente inútil porque los humanos están actuando intencionalmente en contra de sus propios patrones estadísticos. Las imágenes mostraban a combatientes de la resistencia extrayendo tácticas de fuentes que ninguna IA militar podría haber predicho, estrategias de deportes profesionales, principios de magia escénica, técnicas de caza prehistóricas y organizaciones de flashmob contemporáneas. No solo estaban pensando fuera de la caja. Estaban negando la existencia de la caja por completo. Sus redes de información han evolucionado más allá de nuestra capacidad para rastrearlas, agregó Castell. Están usando todo, desde comunicaciones digitales encriptadas cuánticamente hasta antiguas señales de humo, a menudo simultáneamente. No podemos predecir sus movimientos porque están usando métodos de todas las épocas de su historia, modificados y combinados de maneras que ni siquiera ellos esperaban. Mirax mostró nuevos datos de análisis cultural. Han desarrollado lo que llaman tácticas de enjambre adaptativo. Diferentes grupos de resistencia en todo el mundo operan de forma independiente, pero con objetivos compartidos, como un superorganismo humano que puede perder cualquier número de células individuales sin comprometer el todo. El comandante supremo Sixbar observó mientras las pantallas mostraban las últimas estadísticas. Las fuerzas Nexuri operaban al 40% de eficiencia y disminuyendo. Las líneas de suministro estaban comprometidas. La moral se estaba desmoronando. La mayor fortaleza del imperio, su enfoque predecible, eficiente y estandarizado de la guerra, se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Pero el desarrollo más inquietante, continuó Borkat, es que están aprendiendo. No solo sobre nosotros, sino sobre ellos mismos. Este conflicto les ha enseñado cosas sobre sus propias capacidades que nunca supieron. No solo nos están derrotando, están trascendiendo sus propias limitaciones. La evidencia era innegable. Los humanos habían tomado sus mayores debilidades, su división, su caos, su obstinada individualidad, y las habían convertido en fortalezas insuperables. Transformaron su falta de estandarización en una ventaja que ninguna fuerza uniforme podría contrarrestar. Tienen un concepto, agregó Mirax, llamado emergencia. Sistemas complejos que surgen de interacciones simples. Lo que estamos presenciando no es solo resistencia. Es la emergencia de algo sin precedentes. Una especie que puede convertir sus propios conflictos y contradicciones internas en activos. Las escamas de Sixbar cambiaron al púrpura profundo de una realización fundamental. Hemos cometido un error más profundo que cualquiera en nuestra historia, anunció. Hemos estado tratando a la Tierra como un planeta para ser conquistado. Pero la Tierra no es solo un planeta. Es una incubadora, un crisol evolutivo que creó algo que nunca podríamos haber predicho. Las pantallas finales mostraban el estado actual de la invasión. Las fuerzas Nexuri estaban atrapadas en una guerra que no podían entender contra un enemigo que se fortalecía con cada intento de debilitarlo. La máquina militar perfectamente optimizada del imperio estaba siendo derrotada por la gloriosa imperfección de la humanidad. Envíen la orden, comandó Svaxbar. Sus escamas ahora mostrando el patrón que ningún Nex vivo había mostrado jamás. Rendición incondicional. Todas las fuerzas deben retirarse de inmediato. La Tierra debe ser clasificada como más allá de la conquista. Clasificación adicional, amenaza existencial si se provoca. Mientras la flota Nex se preparaba para su retirada histórica, el comandante supremo agregó una nota final a los registros del imperio. Llegamos a la Tierra esperando encontrar otra civilización para absorber en nuestro orden perfecto. En cambio, encontramos a la humanidad, una especie que convirtió el caos en fuerza, la diversidad en poder y la imprevisibilidad en victoria. No solo nos derrotaron, nos mostraron la falla fundamental en la filosofía de nuestro imperio. El orden perfecto, ahora lo sabemos, es perfectamente vulnerable. La verdadera fuerza reside en la adaptación, en la diversidad, en el hermoso caos de la posibilidad. Los motores de las victorias eternas cobraron vida,
preparándose para dejar la órbita de la Tierra. Detrás de ella, la humanidad había sido cambiada por el conflicto, pero no de la manera que los Nex habían pretendido. Los humanos no se habían vuelto más ordenados, más estandarizados o más predecibles. En cambio, se habían vuelto más conectados mientras mantenían sus diferencias, más cooperativos mientras preservaban su individualidad, más poderosos mientras retenían su hermoso caos. Mientras la flota Nexuri desaparecía en el espacio profundo, los defensores de la Tierra compartieron un momento colectivo de victoria. Pero no fue solo una victoria sobre un imperio alienígena. Fue una victoria para el espíritu humano mismo. Habían demostrado que sus mayores debilidades percibidas, su desorden, su diversidad, su obstinada negativa a conformarse eran en realidad sus mayores fortalezas. Y en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, el Imperio Nex comenzó su propia transformación. Atormentado por la comprensión de que su orden perfecto había sido destrozado por el magnífico caos de la humanidad. La TSS Artemis colgaba en el vacío entre las estrellas. Su elegante casco absorbía la poca luz que llegaba tan lejos de la Tierra. Dentro del puente, la capitana Sarachin observaba la pantalla holográfica con ojos que no habían descansado adecuadamente en días. La imagen mostraba la Tierra, una vez azul y vibrante, ahora envuelta en nubes de un púrpura enfermizo que se oscurecían por horas. Informe de estado sobre la contaminación atmosférica, ordenó, su voz firme a pesar del peso que la oprimía. La tripulación del puente, elegida entre los mejores y más brillantes de la Tierra, trabajaba con la eficiencia de personas que sabían que eran la última esperanza de la humanidad. La doctora Maya Patel, la xenobióloga jefe de la nave, mostró nuevas transmisiones de datos. El arma del dominio continúa mutando. El 30% de la población de la Tierra ahora muestra síntomas, y nuestros mejores modelos sugieren la muerte completa de la especie en 60 días. Hizo una pausa, tragando saliva. Las barreras de cuarentena alrededor de las zonas seguras restantes no aguantarán mucho más. Los dedos de Sara se apretaron en el reposabrazos de su silla de mando. El dominio Nexus había aparecido hace 6 meses. Sus enormes bionaves emergiendo del espacio plegado alrededor de la Tierra. No se habían molestado con demandas o ultimátums. Simplemente liberaron su arma y esperaron a que la humanidad muriera. Teniente Park, ¿alguna respuesta de las ondas de espacio profundo?, preguntó, volviéndose hacia su oficial de sensores. Sí, capitana. Los dedos de Park danzaron sobre su consola. Hemos detectado firmas de energía inusuales de un sistema designado PKR-2547. Las lecturas coinciden con patrones parciales de la biotecnología del dominio. Pero hay algo más allí también. Algo más antiguo. La Artemis representaba el mayor logro de la humanidad, una nave que combinaba sus mejores tecnologías con sistemas alienígenas de ingeniería inversa. Era más rápida que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido antes. Armada con armas que doblaban la física de maneras que sus científicos todavía estaban tratando de entender. Pero lo más importante, llevaba algo que ninguna otra nave llevaba. Esperanza. Muéstramelo, ordenó Sara. La pantalla holográfica cambió, haciendo zoom a través de un mapa estelar hasta que se centró en un sistema estelar anodino. Extraños patrones de energía pulsaban alrededor de uno de sus planetas exteriores como latidos del corazón en el vacío. La doctora Patel se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros se abrieron como platos. Esas firmas de energía son similares a los componentes biológicos del arma del dominio, pero mucho más complejas. Si pudiéramos estudiarlas, tal vez encontrar una manera de contrarrestar la plaga. Señora, interrumpió el jefe de seguridad Rodríguez, su rostro lleno de cicatrices tenso. Las patrullas del dominio son cada vez mejores para rastrearnos. Si vamos a este sistema, corremos el riesgo de llevarlos directamente a él. Sara se puso de pie y caminó hacia el visor principal. Las estrellas se veían diferentes aquí, lejos de la contaminación lumínica y la distorsión atmosférica de la Tierra. Parecían más frías, más distantes. Pero en algún lugar entre ellas estaba la respuesta que necesitaban. El dominio cree que conoce a la humanidad, dijo, volviéndose hacia su tripulación.
Nos ven como primitivos, predecibles. Liberaron su arma y esperaron que muriéramos en silencio. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. No entienden lo que sucede cuando los humanos están acorralados. Regresó a su silla, ingresando comandos en su consola personal. Trace un rumbo hacia PKR 2547. Usaremos el pozo de gravedad de los objetos del cinturón de Keeper para enmascarar nuestra firma de pliegue. Rodríguez, quiero todos los sistemas de armas listos en el momento en que lleguemos. Patel, prepara su equipo de investigación para el despliegue inmediato. Mientras la tripulación acusaba recibo de sus órdenes, Sara abrió un canal seguro con el comando de la Tierra. El holograma del almirante Siang apareció, su rostro demacrado por noches de insomnio coordinando la desesperada defensa de la humanidad. Encontramos algo, informó Sara. No puedo garantizar que sea lo que necesitamos, pero es la mejor pista que hemos tenido. Jan asintió lentamente. Las zonas seguras no durarán mucho más, capitana. Haga lo que vaya a hacer, hágalo rápido. Hizo una pausa y luego agregó. La Artemis lleva lo que queda de la mejor tecnología de la humanidad, nuestras mejores mentes. Si la Tierra cae, puede que ustedes sean todo lo que quede de nosotros. Entonces será mejor que nos aseguremos de que la Tierra no caiga, respondió Sara, su voz dura de determinación. Chin fuera. El holograma se desvaneció, dejando a Sara sola con sus pensamientos y el silencioso zumbido de los sistemas del puente. Observó cómo su tripulación se preparaba para su próximo salto, cada uno de ellos cargando con el peso de miles de millones de vidas sobre sus hombros. Impulsor completo acelerando, anunció Park. Listo en 3 minutos. Sara respiró hondo, sintiendo las sutiles vibraciones a través de su silla mientras los motores de la Artemis se encendían. Estaban a punto de saltar más lejos de la Tierra de lo que cualquier nave humana había ido antes, llevando consigo las esperanzas desesperadas de toda su especie. El dominio cree que entiende a la humanidad, murmuró para sí misma. Están a punto de aprender cuán equivocados están. Las estrellas afuera comenzaron a desdibujarse cuando el impulsor completo se activó. La Artemis se deslizó entre el tejido del espacio-tiempo, llevando a su tripulación hacia la salvación de la humanidad o su derrota final. Pero independientemente de lo que les esperara en ese sistema distante, lo enfrentarían de la manera en que los humanos siempre lo habían hecho, con determinación, ingenio y la absoluta negativa a aceptar la derrota. Mientras la nave entraba en el espacio plegado, Sarachin hizo una promesa silenciosa a cada persona que luchaba por sobrevivir en la Tierra. El dominio había comenzado esta guerra, pensando que estaban ejecutando a una especie primitiva. Estaban a punto de descubrir que la humanidad no era solo otro objetivo para ser eliminado. Estaban a punto de aprender el verdadero precio de su arrogancia. La Artemis se desvaneció en el espacio plegado, dejando atrás solo la fría luz de las estrellas distantes y llevando consigo el destino de un mundo entero. La Artemis emergió del espacio plegado en un cementerio de naves. Cascos antiguos llenaban la órbita alrededor del planeta exterior de PKR 2547. Sus diseños, diferentes a cualquier cosa en las bases de datos de la Tierra. A través del visor del puente, los restos proyectaban extrañas sombras a la luz del sol distante. Múltiples firmas de energía, informó Park, sus dedos moviéndose sobre su consola. Las lecturas están cambiando como si estuvieran respondiendo a nuestra presencia. Sara estudió los datos del sensor en su pantalla. Signos de vida. Nada orgánico, respondió Rodríguez desde su estación de seguridad. Pero definitivamente hay algo activo ahí fuera. Los patrones de energía están demasiado organizados para ser aleatorios. La doctora Patel estaba en su estación, con los ojos muy abiertos mientras analizaba las lecturas. Capitana, estas naves no solo están muertas, están transformadas. El metal mismo ha sido alterado a nivel molecular. Es similar a cómo el arma biológica del dominio cambia las células humanas, pero mucho más sofisticado. Antes de que Sara pudiera responder, todas las pantallas del puente parpadearon. Una voz llenó el centro de mando, hablando un inglés perfecto, pero con armónicos que ninguna garganta humana podría producir. Lleváis la muerte con vosotros,
hijos de la tierra. La tripulación del puente se tensó, con las armas apuntando al aire vacío mientras símbolos holográficos aparecían a su alrededor, cambiando y fluyendo como matemáticas líquidas. Somos los archivistas, continuó la voz. Hemos observado a vuestra especie desde que mirasteis por primera vez a las estrellas. Ahora traéis la mancha del dominio a nuestro santuario. Sara se puso de pie frente a los símbolos fluidos. Vinimos en busca de ayuda. El dominio está matando nuestro mundo. Sí. Los símbolos pulsaron con la palabra. Han marcado a vuestra especie para su eliminación, como han hecho con tantas otras. Resistís bien, pero fracasaréis a menos que... La pantalla holográfica se transformó, mostrando imágenes de la Tierra, pero no la Tierra como era ahora, la Tierra como había sido semanas atrás cuando el dominio llegó por primera vez. Las imágenes cambiaron, mostrando las bionaves liberando su arma. El dominio cree que ha dominado la vida misma, dijo el archivista. Remodelan la biología a su voluntad, creando armas de una complejidad imposible, pero son niños jugando con fuerzas que apenas comprenden. Somos lo que queda de aquellos que verdaderamente dominaron tales poderes hace mucho tiempo. La doctora Patel dio un paso adelante, su curiosidad científica superando su cautela. Estas naves no solo están transformadas, están evolucionando. Correcto. Los símbolos se arremolinaron a su alrededor. Cuando nuestras formas orgánicas nos fallaron, elegimos convertirnos en uno con nuestra tecnología. Somos la biblioteca de 1000 civilizaciones muertas, preservando su conocimiento contra el día en que pueda ser necesario. La mente de Sara corría con posibilidades. ¿Puedes ayudarnos a curar el arma? No. La respuesta llegó de inmediato. Pero podemos mostraros dónde encontrar la cura vosotros mismos. El dominio guarda sus mayores secretos en una instalación que creen inalcanzable. Las coordenadas ya están en vuestros sistemas. Rodríguez revisó su consola, las cejas levantándose. Confirmado, capitana, pero esto no puede ser correcto. Estas coordenadas están en el corazón del espacio del dominio, dentro de su sistema de origen. Los símbolos pulsaron con lo que podría haber sido diversión. El dominio construye sus armas con sistemas de seguridad, los medios para deshacer su trabajo, en caso de que alguna vez se vuelva en su contra. Solo necesitáis llegar a su centro de investigación principal y obtener una muestra de la cepa original. A partir de eso, podéis sintetizar una cura. Simplemente volar al sistema más fuertemente defendido en el espacio conocido y robar sus secretos más preciados. La risa de Sara no tenía humor. ¿Por qué nos ayudaríais? Los hologramas cambiaron de nuevo, mostrando escenas de devastación, mundos en llamas, especies muriendo, civilizaciones cayendo ante la implacable expansión del dominio. Porque sois diferentes, dijo el archivista. Hemos visto a innumerables especies enfrentarse a la extinción. La mayoría acepta su destino. Algunos luchan hasta el final. Pero vosotros, os adaptáis. Tomáis lo desconocido y lo hacéis vuestro. Incluso ahora vuestra nave lleva tecnologías que apenas comprendéis. Sin embargo, las habéis dominado por pura determinación. Aparecieron nuevas imágenes. Otras naves. Diseños alienígenas pero con marcas de modificación humana. No estáis solos en la resistencia al dominio. Os proporcionaremos coordenadas de otros que podrían ayudaros. Juntos podríais lograr lo que ninguno podría hacer solo. Sara sintió el peso de los ojos de su tripulación sobre ella. Esto era más que una misión desesperada ahora. Era una oportunidad para contraatacar a la fuerza que había llevado a la humanidad al borde. Una condición, agregaron los archivistas. Si tenéis éxito, debéis compartir la cura con todos los que la necesiten. Ha llegado el momento de que el dominio aprenda que no son el único poder en la galaxia. De acuerdo, dijo Sara sin dudarlo. La humanidad no cree en acaparar la salvación. Los símbolos se arremolinaron una última vez. Entonces id. Pero sabed esto, la arrogancia del dominio no carece de razón. Son poderosos más allá de vuestra imaginación. Para tener éxito, necesitaréis ser más que valientes o inteligentes.
Necesitaréis ser lo que la humanidad hace mejor. Impredecibles. Mientras los hologramas se desvanecían, Sara se volvió hacia su tripulación. Cada rostro mostraba la misma mezcla de miedo y determinación que ella sentía. Trace un rumbo hacia el primer conjunto de coordenadas, ordenó. Vamos a hacer algunos amigos. Los motores de la Artemis cobraron vida, alejando la nave del cementerio de antiguas naves. Detrás de ellos, las naves transformadas pulsaban con una luz etérea, un recordatorio de que en esta vasta galaxia, nada era lo que parecía. Tenían su misión ahora, imposible, desesperada y absolutamente necesaria. Pero primero, necesitaban aliados. Y en una galaxia dominada por el dominio Nexus, la confianza sería tan preciosa como la cura que buscaban. La instalación de investigación del dominio colgaba en el espacio como un retorcido monumento a su poder. Enormes agujas de metal orgánico se curvaban hacia adentro, creando una esfera que pulsaba con una bioluminiscencia enfermiza. A través de la sonda de observación encubierta de la Artemis, Sara observaba las naves de patrulla que circulaban por la estructura. Cada una de ellas un arma viviente creada por los autoproclamados maestros de la evolución de la galaxia. Última revisión, dijo, mirando al equipo reunido en la bahía del hangar de la Artemis. Sus improbables aliados habían cumplido, cada uno contribuyendo a lo que podría ser el atraco más ambicioso de la galaxia. Los Vascarín, ingenieros insectoides, cuyos mundos habían sido limpiados por el dominio, habían modificado su tecnología de sigilo para enmascarar las biofirmas humanas. Su representante, Click Weber, probó el campo brillante alrededor de su caparazón. El disfraz se mantiene. Solo verán a los de su propia especie. A su lado, una asesina Mid llamada Sombra en la luz de las estrellas flexionó sus miembros felinos, probando la interfaz neural que le permitiría pilotar su lanzadera del dominio robada. Su gente había perdido su mundo natal por las mejoras del dominio y su conocimiento de los sistemas de seguridad del enemigo era invaluable. La doctora Patel revisó su escáner modificado por última vez. Los datos del archivista les habían ayudado a identificar exactamente lo que estaban buscando. La cepa original del arma que estaba matando a la Tierra. La muestra pura que podría usarse para crear una cura. Recuerden, se dirigió Sara al equipo de infiltración. Tenemos una sola oportunidad. En el momento en que detecten algo inusual, bloquearán la instalación. Entramos, obtenemos la muestra y salimos. Sin heroicidades, sin desviaciones. Rodríguez, al frente del destacamento de seguridad, revisó su rifle de pulso modificado con tecnología vascarana para penetrar la bioarmadura del dominio. ¿Y si algo sale mal? La sonrisa de Sara fue sombría. Entonces les presentamos cómo los humanos manejan el plan B. La lanzadera robada se desprendió de la Artemis, su casco orgánico pulsando con códigos de identificación falsos. Sara observó desde el puente cómo su gente, humanos y alienígenas por igual, se acercaba a la enorme instalación. Todo dependía de las próximas horas. Dentro de la instalación, el equipo se movió a través de pasillos que parecían respirar. La biotecnología del dominio estaba en todas partes, las paredes mismas vivas y conscientes, pero los campos de disfraz vascarano se mantuvieron, haciéndolos parecer personal autorizado para los sensores de la instalación. El almacenamiento de muestras está 2 niveles más abajo, susurró Sombra en la luz de las estrellas. Sus sentidos mejorados detectaban patrones de patrulla. Pero algo está mal. Los protocolos de seguridad son diferentes a nuestra inteligencia. La doctora Patel consultó su escáner. Las firmas de energía son más fuertes aquí. Lo que sea que estén haciendo con el arma, todavía la están desarrollando activamente. Llegaron al complejo principal del laboratorio, y el verdadero horror del trabajo del dominio se hizo evidente. Enormes tanques revestían las paredes, cada uno conteniendo formas retorcidas, experimentos fallidos en su búsqueda por perfeccionar sus armas biológicas. Estas no son solo armas, susurró la doctora Patel, su escáner revelando la verdad. Están tratando de forzar una evolución controlada. El arma que está matando a la Tierra no solo está destinada a destruirnos. Está destinada a rehacernos en algo que puedan controlar.
Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas sonaron con estrépito. Una bioluminiscencia roja pulsó a través de los pasillos mientras las defensas de la instalación se activaban. Su tapadera había sido descubierta. Nos han traicionado. Las mandíbulas de Click Weaver chasquearon con agitación. Los Solarí deben haber informado al dominio de nuestro plan. Los Solarí, seres de energía que parecían ansiosos por ayudar, habían parecido demasiado complacientes. Ahora sabían por qué. Plan B, entonces, gruñó Rodríguez, su rifle levantándose mientras las fuerzas de seguridad del dominio se acercaban desde ambas direcciones. Capitana, estamos comprometidos. La voz de Sara llegó a través de sus comunicaciones, tensa de furia controlada. Vayan por la muestra. Nosotros nos encargaremos de las defensas de arriba. El corredor estalló en caos. El equipo de Rodríguez estableció un fuego de cobertura, sus armas modificadas rasgando la bioarmadura del dominio. Sombra en la luz de las estrellas se convirtió en un borrón de movimiento. Sus reflejos mejorados le permitieron abrirse paso a través de las formaciones enemigas. La doctora Patel y Click Weaver corrieron hacia el almacenamiento de muestras, protegidos por el tiroteo detrás de ellos. La bóveda de almacenamiento estaba sellada, pero la tecnología vascarana se encargó rápidamente de las cerraduras orgánicas. Ahí, el escáner de la doctora Patel sonó cuando localizó la cepa original. Pero cuando la alcanzó, la verdad se volvió horriblemente clara. La muestra no solo se almacenaba aquí. Estaba siendo replicada activamente. Los conductos corrían desde ella hasta enormes cubas, cada una conteniendo nuevas variantes del arma. El dominio no solo estaba tratando de matar a la humanidad. Estaban usando la Tierra como un campo de pruebas para algo mucho peor. Van a liberar esto por toda la galaxia, se dio cuenta. Cada especie que se les resista, esta es su solución final. Una explosión sacudió la instalación. Sobre ellos, la Artemis se había rebelado, enfrentándose a la flota de patrulla. La voz de Sara resonó a través de sus comunicaciones. Hagan lo que vayan a hacer. Háganlo rápido. Tenemos varias naves capitales del dominio en camino. La doctora Patel tomó una decisión. En lugar de tomar solo la muestra, comenzó a cargar los datos de investigación de la instalación. La muestra por sí sola no es suficiente. Necesitamos entender todo su programa para detenerlos. Más fuerzas de seguridad convergían en su posición. El equipo de Rodríguez estaba recibiendo impactos, su tecnología de sigilo prestada fallando bajo fuego sostenido. Click Weaver trabajó furiosamente para piratear las defensas internas de la instalación, ganándoles preciosos segundos. Sombra en la luz de las estrellas apareció a su lado, su elegante pelaje manchado con biofluido del dominio. El camino de regreso a la lanzadera está cortado. Necesitamos otra salida. La doctora Patel miró las enormes cubas de biología armamentizada que los rodeaban. En ese momento, entendió lo que los archivistas habían querido decir sobre que la imprevisibilidad de la humanidad era su mayor fortaleza. Capitana, llamó a través de las comunicaciones. Tengo una idea, pero no le va a gustar. La batalla se libraba arriba y abajo. Pero en ese laboratorio, rodeados por los productos de la evolución del dominio enloquecida, la humanidad estaba a punto de demostrar una vez más que la adaptación no se trataba solo de sobrevivir. A veces se trataba de tomar el arma más grande de tu enemigo y volverla en su contra. La Artemis se estremeció bajo otra andanada de la flota del dominio. En el puente, Sara observó cómo más naves enemigas emergían del espacio plegado, sus cascos orgánicos retorciéndose con armas listas para disparar. Estado del equipo de infiltración, exigió, con las manos apretadas en su silla de mando mientras la nave ejecutaba otra maniobra evasiva. Todavía dentro de la instalación, informó Park, su consola parpadeando con señales de advertencia. Pero necesita oír esto, capitana. La voz de la doctora Patel llegó, compitiendo con el sonido del fuego de armas. Capitana, encontramos algo. El arma no es solo una plaga. Es un banco de pruebas para la evolución controlada. Pero hay un fallo en su sistema. Algo que nunca consideraron. Otro golpe sacudió la nave.
Sea breve, doctora, ordenó Sara. Diseñaron sus armas biológicas para ser perfectas, predecibles. Cada mutación, cada cambio, controlado con precisión. Pero el ADN humano es caótico, adaptativo. Algunos de nosotros no estamos muriendo por su arma. Estamos cambiando de maneras que nunca esperaron. La mente de Sara corría con las implicaciones. ¿Cómo nos ayuda esto? Las cubas de la instalación, explicó la doctora Patel, están llenas de cepas de armas concentradas. Si podemos liberarlas en una secuencia específica usando nuestro propio ADN como catalizador. Hizo una pausa mientras una explosión resonaba en la calma. Podemos volver todo su programa evolutivo en su contra. La voz de Rodríguez interrumpió. Lo que sea que estemos haciendo, tiene que ser ahora. Nos estamos quedando sin espacio para maniobrar aquí abajo. Sara miró su pantalla táctica. La flota del dominio se estaba acercando. Su formación perfecta, precisa y predecible. Igual que sus armas, igual que toda su filosofía. Háganlo, ordenó. Park, prepárense para extender nuestros escudos alrededor de la instalación a mi señal. Ingeniería, quiero todo lo que puedan dar al campo de integridad estructural. Dentro de la instalación, la doctora Patel y Click Weaver trabajaron con una velocidad desesperada. El conocimiento de los ingenieros vascaranos sobre bioquímica resultó invaluable mientras reprogramaban las secuencias de liberación de las cubas. Sombra en la luz de las estrellas y el equipo de Rodríguez contuvieron oleadas de fuerzas de seguridad, pero su posición se estaba desmoronando. El catalizador está listo, informó la doctora Patel. Pero, capitana, esto va a cambiarlo todo. No solo el arma, no solo el dominio. Una vez que liberemos esto, la naturaleza misma de la guerra biológica en esta galaxia se transformará. La Tierra se está muriendo, doctora, respondió Sara. A veces la transformación es exactamente lo que necesitamos. Los siguientes minutos fueron un caos. Mientras la doctora Patel iniciaba la secuencia de liberación, la estructura orgánica de la instalación comenzó a reaccionar. Las paredes pulsaban con nuevos colores, el metal vivo respondiendo a la bioquímica cambiante en el aire. Retírense al laboratorio central, ordenó Rodríguez a su equipo. Doctora, por favor dígame que esto está funcionando. A través de su escáner, la doctora Patel observó con asombro cómo se propagaba la reacción. El catalizador de ADN humano estaba haciendo más que solo corromper las cepas del arma. Estaba introduciendo el caos en los sistemas perfectamente ordenados del dominio. Su biotecnología, diseñada para resistir cualquier ataque estándar, no tenía defensa contra la adaptación incontrolada. Artemis, necesitamos extracción. Llamó Sombra en la luz de las estrellas. Toda la instalación se está volviendo inestable. La voz de Sara volvió clara y decidida. Enviando coordenadas. Todos los equipos, prepárense para el teletransporte de emergencia. Hemos modificado nuestros transportadores con tecnología vascarana. No está probada, pero... Tecnología no probada en una crisis, rió Rodríguez. Suena como un día normal para la humanidad. La transformación de la instalación se estaba acelerando. Las paredes fluían como líquido. Los sistemas de seguridad parpadeaban y morían. Y a través de todo ello, el catalizador se extendía. Las mayores armas del dominio estaban siendo rehechas por el mismo caos que habían buscado eliminar. Pico de energía, gritó Park en el puente. La instalación, capitana, no solo está cambiando, está evolucionando. Sara observó cómo las capas exteriores de la enorme estructura comenzaban a cambiar, su perfecta simetría disolviéndose en patrones nuevos e impredecibles. Las naves del dominio más cercanas a ella comenzaron a reaccionar, sus cascos orgánicos respondiendo al caos bioquímico que se estaba desatando. Ahora, ordenó Sara, saquen a nuestra gente. El sistema de teletransporte experimental se activó, arrebatando al equipo de infiltración de la instalación en disolución. Mientras se materializaban en la cubierta de la Artemis, la doctora Patel corrió inmediatamente a su estación, monitoreando la cascada de cambios que habían desatado.
La flota del dominio, informó Park con asombro en su voz. Sus naves, las más cercanas a la instalación, están perdiendo cohesión. El efecto se está extendiendo a través de su red. La formación perfecta de las naves enemigas comenzó a desmoronarse a medida que sus componentes biológicos respondían al caos que infectaba sus sistemas. Naves diseñadas para operar en una armonía impecable de repente estaban evolucionando de forma independiente. Sus respuestas se volvían erráticas e impredecibles. La máxima debilidad de un sistema perfecto, dijo la doctora Patel en voz baja. Solo se necesita una pequeña cantidad de caos para que todo se desmorone. Sara observó cómo la enorme flota del dominio se disolvía en confusión. Sáquennos de aquí. Tenemos lo que vinimos a buscar y más de lo que esperábamos. Mientras la Artemis se preparaba para saltar al espacio plegado, Sara miró las lecturas del sensor por última vez. La instalación se había convertido en un faro de transformación, transmitiendo sus cambios a través de la red biológica del dominio. Su imperio perfectamente ordenado estaba a punto de aprender una lección que la humanidad había conocido desde sus primeros días. La verdadera fuerza no proviene de la perfección. Proviene de la capacidad de adaptarse, de cambiar, de abrazar el caos y hacerlo tuyo. 3 semanas después del asalto a la instalación del dominio, Sara se encontraba en el último centro de mando seguro de la Tierra, observando cómo la doctora Patel administraba la cura a otro grupo de supervivientes. Pero esto no era solo una cura. Era una revolución escrita en ADN. La transformación se mantiene, informó la doctora Patel, examinando su escáner. Cada humano tratado no solo se recupera del arma, sino que desarrolla una inmunidad natural a todas las formas conocidas de biotecnología del dominio. No solo estamos sobreviviendo, estamos evolucionando. A través de las ventanas del centro de mando, Sara podía ver las nubes moradas que habían ahogado la atmósfera de la Tierra comenzando a disiparse. El arma que se suponía que sería el fin de la humanidad se había convertido en su mayor avance. Mensaje entrante de los archivistas, llamó Park desde su estación. Los símbolos de la antigua IA se materializaron en el aire, sus patrones más complejos que antes. Habéis superado las expectativas, hijos de la Tierra, declaró la voz armoniosa. El caos que desatasteis continúa extendiéndose por el espacio del dominio. Su imperio perfecto se está fracturando a medida que su biotecnología evoluciona más allá de su control. Las pantallas tácticas mostraban el alcance del cambio. En toda la galaxia, las naves e instalaciones del dominio se estaban transformando. Sus componentes biológicos perfectamente regulados se desarrollaban de maneras que sus creadores nunca pretendieron. El imperio que había buscado controlar la evolución estaba siendo deshecho por ella. Informes de nuestros aliados, agregó Rodríguez. Los Bhaskarin han sintetizado con éxito el tratamiento para sus mundos. Los Mrit ya están mostrando signos de adaptación. Cada especie que el dominio intentó destruir está encontrando su propio camino hacia la evolución. Sara sonrió, recordando las palabras de los archivistas sobre la imprevisibilidad de la humanidad y el dominio. En retirada, informó Sombra en la luz de las estrellas, su forma felina descansando cómodamente entre los oficiales humanos. Sus intentos de mantener el control están fallando. Nunca entendieron que el verdadero avance biológico no puede ser dirigido perfectamente. Requiere caos, finalizó Click Weaver. Sus mandíbulas chasqueando en lo que se había vuelto reconocible como diversión. Buscaron hacer la galaxia ordenada, predecible. En cambio, nos dieron todas las herramientas para abrazar el cambio. La pantalla principal mostraba escenas de todo el espacio conocido. Especies que habían vivido bajo el control del dominio durante generaciones estaban despertando a nuevas posibilidades. La rígida jerarquía que había dominado la galaxia se estaba disolviendo, reemplazada por algo más dinámico, más vivo. Lo llaman la gran adaptación, dijo la doctora Patel, mostrando nuevos datos. Cada mundo tocado por la biotecnología del dominio está experimentando una rápida evolución. Pero a diferencia de sus cambios controlados, estos son naturales, impredecibles, moldeados por la propia naturaleza y necesidades de cada especie. Sara caminó hacia la ventana,
mirando los cielos despejados de la Tierra y la humanidad. Liderando el camino, respondió la doctora Patel con orgullo. Nuestra adaptabilidad, nuestra comodidad con el caos, nos convierte en guías naturales para esta nueva era. El dominio quería perfeccionar la galaxia. En cambio, la obligaron a aprender a ser perfectamente imperfecta. Nuevos informes llegaban cada hora. La retirada del dominio se había convertido en una derrota a medida que su propia tecnología biológica se volvía en su contra. Las naves evolucionaron más allá de su control. Las estaciones desarrollaron sus propias formas de conciencia. Y a través de todo ello, la influencia de la humanidad se extendía. Mensaje del Consejo de la Coalición, anunció Park. Están solicitando la participación de la Tierra en la redacción de una nueva Carta Galáctica, una que reconozca el derecho de todas las especies a determinar su propio camino de evolución. Sara pensó en todo lo que los había llevado a este momento. La misión desesperada, los aliados improbables, el riesgo de usar las armas del enemigo en su contra. Era exactamente el tipo de pensamiento no convencional que el dominio nunca había entendido, y exactamente porque la humanidad había sobrevivido. Dígales que aceptamos, dijo. Pero recuérdeles que esto es solo el comienzo. La galaxia está cambiando, evolucionando. Las viejas reglas ya no se aplican. Los símbolos de los archivistas tiraron una última vez. Habéis hecho más que salvar a vuestra especie, hijos de la Tierra. Le habéis enseñado a la galaxia una verdad que había olvidado. Que la mayor fortaleza de la vida no reside en la perfección, sino en su infinita capacidad de cambio. Mientras los símbolos se desvanecían, Sara miró a su tripulación reunida, humanos y alienígenas por igual. Se habían enfrentado a la extinción y habían salido más fuertes. El dominio había intentado forzar a la galaxia a su imagen de perfección, sin entender nunca que la verdadera perfección era imposible e innecesaria. Entonces, preguntó Rodríguez con una sonrisa, ¿qué hacemos ahora? Sara sonrió, observando cómo otro grupo de supervivientes recibía sus tratamientos. Su ADN despertando a nuevas posibilidades. Lo que la humanidad siempre ha hecho. Nos adaptamos. Exploramos. Evolucionamos. Se volvió para enfrentar a su tripulación. Y ayudamos a otros a hacer lo mismo. Afuera, los cielos de la Tierra continuaban despejándose, revelando estrellas que ya no parecían frías y distantes. Estaban llenas de posibilidades ahora. Cada una de ellas un hogar potencial para la vida, encontrando su propio camino a través del caos de la existencia. El dominio había intentado escribir el final de la historia de la humanidad. En cambio, solo habían escrito su prólogo. La era del orden perfecto había terminado. La era de la adaptación sin fin había comenzado. Y la humanidad, con su abrazo del caos y el cambio, ayudaría a escribir cada capítulo que siguiera.